Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Cartagena de Indias, desde el Hey Festival. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del escritor español, escritor vasco, Fernando Aramburu. Gracias, Fernando, por estar en este programa. Con mucho gusto. Usted ha escrito una novela titulada Patria, editada por Tusquets. Apareció en las librerías en España el pasado mes de septiembre. Y es una novela sobre el conflicto vasco. El País Vasco es una región pequeña del norte de España que tiene 3 provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y ahí surgió la banda separatista ETA en 1959, el 31 de julio de 1959, y los miembros de ETA lo que han querido es que pueda independizarse el País Vasco, pero sobre todo han utilizado como arma el terrorismo, han cometido muchos actos terroristas y han matado alrededor de 1000 personas desde entonces. Pero en el año 2011 decretaron un cese al fuego y a partir de ese momento no ha habido más muertos. Esta es una novela donde usted narra la historia de 2 familias. Uno de los integrantes de una de estas familias fue asesinado por el miembro de otra, que es una historia que ha ocurrido varias veces en el País Vasco. Usted nació el mismo año en que fue creada ETA, en ese 1959. ¿Por qué escribió este libro? Bueno, lo escribí por diversas razones, algunas muy personales. Vamos a decir que este libro nace de una necesidad íntima de expresar una multitud de sensaciones de dolor, de pena que yo llevaba por dentro, nacido de la empatía que siento, o que he sentido desde pequeño por las personas que sufren un daño, ocasionado particularmente por otros, que persiguen una serie de objetivos por la vía de eliminar al prójimo. Esta es una motivación que me ha llevado a escribir no solamente este libro, sino también otros. A este libro lo preceden 8 novelas, es decir, que uno ya tiene cierto oficio. Con anterioridad, probablemente por razones exclusivamente literarias, yo no me habría atrevido a abordar una empresa tan vasta. Hay que tener en cuenta que la novela tiene 9 protagonistas, a los que, por el hecho de su protagonismo, yo deseaba prestar atención literaria. Así que antes de empezar con la tarea, yo sabía que iba a abordar un proyecto vasto, largo. ¿Cuándo decidió escribir este libro? ¿Hay una fecha particular en que usted decidiera escribirlo? Sí, la hay. Aparte de la vivencia personal que yo he tenido, como tantos otros ciudadanos, con el terrorismo de ETA, hay 2 hechos físicos a partir de los cuales surge concretamente este libro. Uno es una anotación de tantas que uno toma pensando en que alguna vez tal vez sirvan para escribir un relato o una novela, y otra es una imagen concreta que a mí me vino a la cabeza mientras leía un libro ajeno y que constituye la escena final de mi novela. Es decir, toda mi novela está montada a partir de este momento final que yo ya tenía en mente desde el principio, de manera que toda la afluencia narrativa se dirige hacia ese momento. Entonces, cuando yo combiné aquella antigua nota con esa imagen, entonces tuve la novela, y además la tuve entera, no en sus episodios específicos, pero vamos a decir que sí como proyecto. ¿Se habría podido escribir esta novela antes? Me refiero cuando ETA estaba disparando. No se podría haber escrito, pero por razones temáticas. Naturalmente, pues uno habría corrido ciertos riesgos como corrieron otros, eso es posible. Pero no habría sido posible porque esta novela surge directamente del final de la violencia. Es decir, el cese definitivo de la acción armada o del terrorismo desencadena mi novela. De hecho, está al principio de ella, la suscita, la dirige, la determina. ¿Fue usted amenazado alguna vez cuando vivía en el País Vasco o se sentía amenazado? Bueno, vamos a decir que estos asuntos forman parte de la interioridad de las personas. Esta es una novela escrita como a la manera de un rompecabezas o de un puzzle, como dirían sobre todo en España. Sí. Tiene muchísimos capítulos, son capítulos muy cortos y va contando escenas de cada uno de los protagonistas, como usted ha mencionado. ¿Por qué escogió esa técnica? Usted es una persona muy aficionada y lo ha dicho en varias entrevistas, le presta mucha atención a la técnica e incluso emplea algunas palabras que parecen haber caído en desuso. Sí.
Bueno, esto tiene que ver con el método de trabajo que yo sigo cuando escribo novelas y que parte de, vamos a decir, como media docena de decisiones que en principio son arbitrarias. Como es arbitrario el deseo de escribir una novela. Entonces, una de estas decisiones que es fundamental es la de la estructura, del camino por el cual va a transcurrir toda la masa narrativa, ¿no? Y yo decidí hacerlo a imitación de la técnica del puzzle, juntando piececitas hasta formar el dibujo general, pero pronto me di cuenta de que esta técnica funcionaba y entonces me limité a continuarla hasta el final, ¿no? Por otro lado, como hay 9 protagonistas, intuí que si dedicaba demasiada atención a uno de ellos, mientras tanto al lector se le perderían de vista a los otros. Entonces, al construir la novela a partir de secuencias breves protagonizadas alternativamente por los distintos personajes, se suscita una sensación de sí, y el mismo lector va componiendo toda la historia en su cabeza. Y esto, como luego he averiguado, es bastante placentero para el lector y también para el escritor cuando trabajaba. ¿Es más fácil escribir así? No, depende del tipo de historia. Quiero decir, una historia más breve quizá merezca otro tratamiento y por otro lado un escritor tiene derecho a crear, a inventar un poco, ¿no? Es decir, que si se establece una norma para todas las novelas esto sería realmente tedioso. Tiene más de 600 páginas. ¿Alguna vez pensó que la iba a poder hacer más corta o simplemente fue escribiendo y terminó ahí? No, yo soy muy estricto con aquello que cuento. Yo me exigí a mí mismo desde el principio escribir de cada episodio lo mínimo necesario e imprescindible. Lo que ocurre es que esta novela abarca 3 décadas de historia colectiva y cuenta multitud de peripecias, de episodios relativos a un elenco amplio de protagonistas. Esto automáticamente requiere un espacio largo narrativo, pero en mi novela el lector no encontrará grandes descripciones, no hay incisos, no hay pasajes explicativos. ¿Está basada en algún hecho de la vida real que haya conocido usted? Es decir, ¿conoce usted 2 familias donde las 2 señoras fuesen amigas, donde el marido de una de ellas fuera asesinado por el hijo de la otra? Sí y no. Es decir, mi novela no es el traslado a texto de una historia que yo he conocido previamente, pero sin multitud de historias que han ocurrido en la realidad, esa novela no habría sido posible. Y para construir los personajes me he inspirado a menudo en personas que me han sido cercanas. Algunas de ellas no han tenido por qué estar relacionadas con la violencia, simplemente pues, estaban en mi familia o en el vecindario y a mí me parecieron útiles como trasuntos humanos para construir mis personajes. Pero el lector esto no tiene por qué percibirlo, ¿no? ¿Piensa escribir más sobre el conflicto vasco? Esto no lo sé, lo que yo tengo seguro es que yo no voy a escribir Patria 2. Este círculo narrativo está cerrado. No lo sé, quizás sí, depende. No me gustaría abordar este tipo de tarea de una manera calculada, fría. O sea, necesito la urgencia del texto, necesito expresarme sobre algo en concreto. O sea, sin esa necesidad no acudo al trabajo. Además hay que tener en cuenta que una novela uno no la despacha en 2 días, es un trabajo largo que se apodera del cerebro al 100%, entonces la tarea tiene que ser estimulante. Usted se fue en 1985 del País Vasco y nació en San Sebastián. ¿Por qué se fue? Me fui porque conocí a una mujer alemana, con la que afortunadamente todavía convivo. Esta pregunta me la hacen a menudo suponiendo que tal vez soy un exiliado, pero no es verdad. A mí fue el amor lo que me llevó a establecerme, creo que definitivamente, en la República Federal de Alemania. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Cartagena de Indias en el Hey Festival con Fernando Aramburu, escritor y autor de la novela Patria, de la que estamos conversando. ETA, la banda separatista vasca que ha cometido tantos atentados terroristas, decretó, como mencionábamos al principio del programa, un cese al fuego en el año 2011. Desde entonces no ha habido muertos. La pregunta es,
¿Habrá paz en el País Vasco? ¿Finalmente se acabará el terrorismo de manera definitiva? Yo espero que sí. Bueno, afortunadamente se detuvo la larga serie de crímenes. Bueno, se podrían discutir en qué consiste el término paz, pero creo que la condición primera ya se da, esto es, no se producen nuevas víctimas, ¿no? De vez en cuando sí se dan episodios ocasionales en los que se percibe que todavía persisten actitudes de odio, lo cual es preocupante, ¿no? Ahora la tarea es otra. Primero hay una tarea de recomposición de los lazos sociales. Quiere decir que haya un consenso general, sin restricciones, para que las diferencias políticas se diriman en los parlamentos o en los lugares creados precisamente para estas cuestiones, y no en la calle y no a golpes. En ese sentido tengo esperanza, porque se está dando, y es realmente positivo ver que la clase política es capaz de dialogar sin insultarse, sin agredirse. Y hay otra tarea con la que yo voluntariamente estoy comprometido, que me parece fundamental y urgente, que es la de construir el relato. Empleo esta expresión, construir el relato, porque es la que se ha popularizado. Esto quiere decir que el presente de los atentados ya pasó, ya pertenece a una época que no es la nuestra. Entonces, lo que queda, lo que nos puede vincular a esto es la versión que se pueda dar de toda esta triste, penosa y sangrienta historia. Están las hemerotecas, se han hecho películas, hay libros de entrevistas, libros confesionales. La literatura también tiene la opción de dejar su testimonio. No puede ser un testimonio único, naturalmente. La literatura forzosamente tiene que ser compleja. El testimonio será por fuerza múltiple, estará hecho desde distintas perspectivas y desde distintas sensibilidades. Un escritor solo no puede abarcar toda la realidad, ni dejar el relato definitivo, ¿no? Yo estoy comprometido con esa tarea. Yo la llevo a cabo a mi manera, con voluntad de aportación positiva y desde la empatía con las víctimas. Esto lo dejo claro en cualquier entrevista, ¿no? A mí me parece que la versión que yo puedo dar en forma de historias narradas debe oponerse a otro tipo de versiones que magnifican el terrorismo o se muestran comprensivas con él o lo justifican. Esta pelea por el relato, por dejar a las generaciones venideras la versión de lo ocurrido, es muy importante y está en marcha en estos momentos. Aquí en Colombia hubo un proceso de paz con las FARC, un grupo guerrillero originado en los años 60. Se firmó un tratado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese grupo. Posteriormente los ciudadanos votaron en un plebiscito, ganó el no, se hicieron unos cambios en el tratado y el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes ratificaron el acuerdo de paz. Los miembros de las FARC, siempre y cuando confiesen sus delitos, no irán a la cárcel. Tendrán una pena, un sistema una restricción a la libertad. El señor Arnaldo Otegi, que ha sido uno de los portavoces del brazo político de ETA, ha dicho que él quisiera en España un tratado parecido al que tuvieron aquí las FARC con el gobierno. Son fenómenos completamente distintos, el de la guerrilla de las FARC con el de ETA, por supuesto. Pero lo que quieren básicamente los miembros de ETA es que los presos de esa organización que están en distintas zonas de España sean acercados a las cárceles del País Vasco para que sus parientes puedan visitarlos con facilidad. Y por otro lado, por supuesto, los miembros de ETA y del brazo político quieren una amnistía, incluso de pronto quisieran participar en política. ¿Usted estaría de acuerdo con que les hicieran esas concesiones a cambio de que hubiera paz definitiva? Bueno, aquí hay que distinguir, creo que el caso vasco no es comparable con el colombiano, entre otras razones porque en el caso nuestro no ha habido dos ejércitos que estaban enfrentados, ni ha habido uno que ocupase unos determinados territorios. Hay una cuestión que tiene que ver con el acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas a las viviendas donde residen sus familiares. Yo creo que la medida por la cual se tomó
o se decidió dispersar a los miembros de ETA, ya no cumple la función para la cual se creó. Y no me parecería mal que se humanizase la política penitenciaria y que el Estado tuviera un gesto de generosidad, porque además pienso que este gesto repercutiría de una manera muy positiva en la sociedad. Es decir, el ciudadano vería que entra un criterio de razón y de humanidad, y en ese sentido a mí me parecería aceptable lo que se llama el acercamiento. En lo que respecta a la amnistía estoy completamente en contra, particularmente porque ETA no se ha disuelto y no hay garantía ninguna para que nos muestre que estos reclusos no ingresaran inmediatamente en la organización que todavía existe, y este es un riesgo que ningún Estado razonable puede correr, ¿no? Ya hubo una amnistía en el año 77 en la cual ocurrió parcialmente esto que acabo de decir, es decir, que algunos, bastantes militantes, inmediatamente retomaron las armas y continuaron con su actividad terrorista, ¿no? En todo caso, además, no me parece positivo que se pierda de vista a las víctimas cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Es decir, las barremos debajo de la alfombra y centramos toda nuestra atención en los agresores. Esto me despierta cierta suspicacia, ¿no? Es decir, que el problema urgente de la sociedad vasca no me parece que sean los presos de ETA, que están en la cárcel después de haber recibido un juicio justo en el que se pudieron defender y en el cual solo se les condenó por delitos demostrados. Hay más de 300 o 400 asesinatos sin aclarar. También es una cuestión pendiente que no entra en los postulados de las personas que están a favor de la amnistía. Una última pregunta. ETA fue fundada en 1959, como lo recordábamos hace un momento. Esos eran los tiempos en que en España estaba la dictadura de Francisco Franco, quien ocupó, pues, fue dictador desde que ganó la guerra civil en 1939 hasta que murió el 20 de noviembre de 1975. Posteriormente se les dio autonomía a distintas regiones españolas, se creó lo que se llama el Estado de las Autonomías, y en el País Vasco tienen policía propia, un sistema de educación propio, una gran autonomía, por repetir la palabra. Lo que mucha gente no entiende en España es por qué siguió matando ETA si estaban aparentemente luchando contra una dictadura. Y en esa dictadura hubo mucha represión en el País Vasco, no se les permitía a los ciudadanos ni siquiera hablar el euskera, que es el idioma regional. ¿Por qué siguió ETA? ¿Por qué siguió ETA matando? Si ya habían recuperado tanta autonomía, ¿es simplemente porque quieren una independencia, pero no es eso una utopía? Bueno, habría que ponerse en la cabeza de estas personas que continuaron matando y además mataron más que en época de Franco. Tampoco estoy de acuerdo con que se le ponga a ETA o a las distintas ETAs que hubo en aquel tiempo la medalla de lucha contra el franquismo. No hay más que ver cómo con posterioridad ETA mató a personas o intentó matar a personas que estuvieron en la cárcel durante Franco. Pongo por caso el periodista López de la Calle, estuvo 5 años en la cárcel y después ETA lo mató. O al marido de mi librera de toda la vida, que intentó matarlo y casi lo consiguió, un hombre que también estuvo encarcelado en las prisiones de Franco. Realmente ETA nunca ha pretendido crear una democracia auténtica, sino imponer su proyecto con la fuerza, derramando sangre. Y la democracia, pues la democracia española, después de la muerte de Franco, pues era un obstáculo muy grande desde el punto de vista ideológico. Y de hecho, bueno, pues no tardaron en pasar de asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad a matar a políticos y ya al final a todo el que se ponía por medio, ¿no? Incluidos exmilitantes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Hey Festival en Cartagena de Indias. Fernando Aramburu, gracias por haber estado en este programa. Gracias a ustedes. Y a ustedes hasta una próxima oportunidad.